De un programa de archivo de RCR 750 AM. A partir de este momento, hágase la luz del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. Buenas tardes amigos, les habla Diego Bautista Urbaneja del programa La Linterna. Estamos yendo a Chucho Valdés. ¿Qué puedo hacer? En la Dirección General de la Estación de Manizales, en la Gerencia de Información, Javier Peleda Díaz; en la Gerencia de Producción, Claudia Camperos; en la producción, César Eduardo González; y en los controles, César González. Transmisión por internet a través de rcr.tv. Muy bien amigos, hoy tenemos el gusto y el placer de tener con nosotros a Tomás Estraca, un destacado historiador venezolano, profesor universitario y recientemente electo como individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, por lo cual pues lo felicitamos muy calurosamente desde aquí. Con Tomás, con quien hemos tenido excelentes programas ya en otras ocasiones a propósito o de libros publicados por él dentro de su ya larga producción historiográfica, o sobre temas generales de los cuales hemos querido conversar respecto a la historia de Venezuela. Hoy lo hemos invitado porque dentro de esta idea que yo les he comunicado en otras ocasiones de ir construyendo una especie de pequeño curso de historia de Venezuela a través de un conjunto de programas hechos con académicos de la historia o con profesores de historia o con conocedores de aspectos de la historia venezolana, pues he querido invitar a Tomás para cubrir uno de esos periodos. Concretamente hemos escogido el periodo dominado por la figura de Antonio Guzmán Blanco, del año 70 al año 89 del siglo XIX, y que se conoce con el nombre entre otros, con el nombre de el liberalismo amarillo, que fue el nombre del sistema político y régimen político construido por el general Guzmán Blanco. Tomás, 1.000.000 de gracias por estar aquí. Gracias Diego, gracias por la invitación, por la oportunidad nuevamente de poder conversar contigo, con tu audiencia. Ok, Tomás, bueno, no sé cómo podemos empezar hablando de estos 20 años de predominio guzmancista, el liberalismo amarillo, como en términos de lo que significa para la historia de Venezuela como periodo, o empezamos por particularidades y luego llegamos a una conclusión general. ¿Cómo te gusta más? Bueno, lo primero que me vino a la mente cuando estabas comenzando a formularme la pregunta es la forma en la que Germán Carrera Damas define el liberalismo amarillo como la formulación definitiva del proyecto nacional. Es verdad, Guzmán Blanco, el rol histórico que hace Guzmán Blanco, que desempeña Guzmán Blanco, que tiene Guzmán Blanco en nuestra historia. Y los que están con Guzmán, por mucho que descuelle la figura de él por su enorme impronta, por su personalismo, por la dimensión de del carácter de lo que él representó para la autocracia que llevó adelante, no fue él solo, fue toda una generación de venezolanos que toma el poder en el año 70 y que nada más y nada menos sientan las bases para darle continuidad al país que somos el día de hoy después de lo que fue su colapso. Yo creo que si nosotros
no tomamos en cuenta de qué venía Guzmán, qué es lo que él comienza a edificar en 1870, sobre qué terreno comienza a edificar, no podemos ver en toda su dimensión lo que él hizo y lo que legó para la posteridad, porque es muy fácil sentir que el guzmancismo tuvo mucho de promesa fallida. Y es verdad, o sea, es decir, Guzmán nos prometió encaminarnos hacia el progreso de manera acelerada, de manera indefectible. Guzmán nos prometió encaminarnos hacia las grandes reformas liberales, hacia las grandes reformas sociales, hacia la eliminación de la oligarquía, incluso como núcleo social. Y lo que queda después que Guzmán se va es una de las crisis más hondas de Venezuela, de la historia venezolana, la crisis de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y esto hizo pensar a muchos los historiadores del momento, estoy pensando en la generación de los positivistas, que entonces son veinteañeros, y ven de una manera muy crítica al gobierno de Guzmán, que aquello había sido un ensayo fallido, otro ensayo fallido. Tuvo mucho de ensayo fallido, sin duda, pero si nosotros tomamos en cuenta el terreno en el que él construyó y los recursos con los que él contó, tanto humanos como financieros, él logró lo esencial, que es dejar las bases de un Estado-nación que nadie ha discutido. Antes de Guzmán viene el horror de la guerra federal. Yo la guerra federal yo no la entiendo en sí misma como los 5 años de la guerra, los 4 años y medio. Yo la entiendo como parte de una crisis general del Estado venezolano que arranca en el 58 y no acaba hasta el 70. Guzmán lo entiende así, con un sentido histórico notable. Dice que la cosa arranca en el 46, en el cual Venezuela colapsa. Venezuela colapsa en los años de la guerra federal. Hay que recordar que se plantea seriamente disolver al país e integrarlo otra vez a Colombia. Y no solamente que eso fue un proyecto de Guzmán padre, Antonio Leocadio de Bogotá, es un proyecto que tiene acogida. Acevedo, el estado de Caracas, en Caucagua, que se organiza durante la guerra federal, se declara la incorporación a Colombia. La guerra federal, en términos prácticos, en esa etapa, es cuando ocurre la independencia del Zulia, independencia que hay que someter a sangre y fuego por Rupertico Monagas. Es decir, Venezuela viene del colapso, del desmoronamiento casi completo, y esta gente, la generación de Guzmán Blanco, comienza a estructurarlo y deja para la posteridad las bases de lo que es el Estado-Nación que se fue construyendo en los siguientes 50, 70 años. Muy bien. Vamos a una pausa, Tomás, que has cubierto, con esta mención, has resumido la situación de anarquía y de destrucción en la que accede Guzmán al poder. Me gustaría, de repente, antes de irnos, ¿cuál es tu consideración al periodo inmediatamente anterior a la llegada de Guzmán, que es posterior, entre la guerra federal y Guzmán, que es Falcón, sí, y el gobierno azul del octogenario, como siempre se le llama en este contexto, José Tadeo Monagas, y de su sobrino José Ruperto? Mira, esto fue una especie de colofón de la guerra federal y de preludio de Guzmán. Es como una transición en que se presentan algunas cosas y otras no terminan de morir. Sin embargo, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que demuestra esto? Bueno, que el sistema federal, tal como fue pensado, como un sistema de amplias libertades democráticas, de amplias igualdad y autonomía entre las regiones, no era viable en Venezuela. Es una de las grandes lecciones de Guzmán. Que la guerra federal ha dejado sobre todo una gran cantidad de caudillos, fue una gran máquina productora de caudillos, una churralidad de caudillos, y que esos caudillos hay que controlarlos de alguna manera, y que si no se cambia la economía venezolana, si no se cambia la vida venezolana en general, que es lo que Guzmán entiende, y los que están con Guzmán, no va a ser posible darle alguna viabilidad al país en estabilidad. Es decir, el gobierno de Falcón, el gobierno azul, del viejo José Tadeo y de Rupertico, José Ruperto Monagas, son más asimilables a la anarquía y a la crisis del Estado que tiene su paroxismo en la guerra federal, que a la reorganización del país que inicia a partir del año 70. Muy bien. Vamos a una pausa para mensajes de publicidad. Te dejo plantear lo siguiente, Tomás, para el próximo segmento. Tú has hablado de que Guzmán recoge ese país anarquizado, caotizado, destruido posterior a la guerra federal, y con esa etapa fofa, digámoslo así, del gobierno de Juan Crisóstomo Falcón y el gobierno azul de José Tadeo y José Ruperto Monagas, de 2 años, ¿no? 68-70.
Y entonces, y al mismo tiempo has hablado de que la guerra federal deja como una hornada de nuevos caudillos, una nueva camada, una nueva hornada, es la metáfora que me gusta usar, de nuevos caudillos producidos por la guerra federal, es decir, un país feudalizado en ese sentido, controlado regionalmente por grandes caudillos regionales que dominan en sus respectivas regiones. ¿Cómo hace Guzmán para sintetizar, hacer las paces o encontrar un acomodo al orden caudillesco que por sí mismo significa también fragmentación y desorden, digamos, potencial, y al mismo tiempo tratar de enjaezar al país hacia una vía de modernización más o menos firme? ¿Cómo sintetiza Guzmán estos dos factores que pudieran parecer contradictorios? Vamos a una pausa para mensajes de publicidad. De regreso seguimos conversando con Tomás Strapka sobre el periodo de la historia de Venezuela conocida como el liberalismo amarillo del año 1870 a 1889. Ya regresamos. Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio por RCR 750 AM. El restaurante Montana Grill te recibe para que almuerces, cenes o celebres con tu familia, amigos, compañeros de trabajo y disfruten de sus excelentes carnes a la brasa. Montana Grill, único en carnes en la Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. En GlobalTherap reinventamos la manera de rehabilitarte con tratamientos personalizados y tecnología de punta. Atendemos tu posoperatorio de columna, hombro, rodilla, contracturas musculares y mucho más. No te confundas. Estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. GlobalTherap y despídete del dolor. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. One Switch Renta Car y Renta House es tu mejor opción. Ofrecemos casas y apartamentos totalmente equipados. Pagas como quieras en bolívares, dólares, PayPal o tarjeta de crédito internacional. Entra a rentacar.rent o llámanos al 0212-335-4993. One Switch Renta Car y Renta House en Miami. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Una conversación abierta sobre la actualidad. Es La Linterna en RCR 750 AM. Muy bien, de regreso amigos con Tomás Strapka, hablando de la época del liberalismo amarillo en el siglo XIX en Venezuela, y yo le había planteado a Tomás la pregunta de cómo hace Guzmán para sintetizar y para organizar un país que viene de la guerra federal, que ha dejado varias capas de caudillos, desde caudillos de primer nivel, digamos así, con toda la escala descendente de localidades y de caudillejos de localidades que eso significa. ¿Cómo organiza él esa fragmentación política y cómo la combina con su proyecto de modernización, de centralización, de creación de un Estado nacional, cuando justamente tenía que lidiar con un orden caudillista que por su propia definición significa fragmentación del poder entre varios caudillos regionales? Sí, mira, hay una extraordinaria habilidad de Guzmán en esto. Yo creo que si por alguna razón uno tiene que, él llegó a ser tan exitoso, creo que uno de los caudillos más exitosos de la historia venezolana, se quedó en el poder casi tanto como quiso. Se retira cuando él huele, antes huele muy bien, cuando ya las cosas, los vientos no están a favor.
favor y se va. Un hombre que sabe retirarse es una forma eso demuestra una forma muy elegante, muy inteligente, muy exitosa de salir del poder. Si algo me explica ese éxito en Guzmán es la capacidad para tratar de acercar las cosas tanto como sean posible en un Estado nacional sin poder llegar a construirlo plenamente. Esto es bueno tomarlo en cuenta. Guzmán no tiene con qué acometer la fábrica de un Estado nacional. No tiene cómo hacerlo. Las cosas que históricamente hacen falta por un Estado nacional, que es un mercado nacional, una burguesía, tú lo has estudiado estupendamente y tu esquema sigue siendo uno de los que yo sigo, lo que yo continúo en mis clases. Cuando dice, bueno, mira, no tienes una burguesía, tienes una élite que articule, no tienes ingresos suficientes para alimentar un ejército nacional, no tienes un mercado nacional. Bueno, ¿cómo puedes lograr la concentración de poder? ¿Cómo puedes hacer los contrapesos? Guzmán lo va a hacer a través de un conjunto de pactos, un conjunto de acuerdos, un conjunto de soluciones intermedias que le permiten amarrar las cosas tan bien atadas como fuera posible. Él no las pudo tener atadas y bien atadas, como decía el otro, sino atadas y tan bien atadas como pueden ser posible. Podría ser la matización de Guzmán. Hay un esquema famoso que es Mary Floyd, ¿no? En un libro que se hizo, que se ha vuelto un clásico, publicado en los años 70, ¿no? Guzmán Blanco, durante el septenio, Venezuela durante el septenio, se llama el libro, esos libros publicados por Funres. Ella habla de una gran alianza. Guzmán Blanco es lo que logra articular una alianza de caudillos. De hecho, Guzmán Blanco es una especie de caudillo de caudillos. Él no es el caudillo típico que se basa en un poder regional, en su peonada, en su parentela, en su región. Guzmán Blanco es un caraqueño, hay quien es un señorito de Caracas, y es lo que logra, lo que él aprende en la Guerra Federal, y después lo que aprende como el gran operador político del gobierno de Falcón. Falcón no es ni remotamente un gran político para enfrentarse a los retos que tenía. Entonces Guzmán es el operador político del gobierno de Falcón. Él lo que aprende es cómo manejar los hilos para tejer en torno así a los distintos caudillos. Esta gran alianza de caudillos funcionaba más o menos así. Los caudillos son autónomos tanto como ellos quisieran, siempre y cuando en sus regiones, siempre y cuando no se metieran con él. Y a cambio de eso recibían legitimidad política. La legitimidad política es también una dimensión importante para el caudillo. Recibían apoyo por parte de los otros caudillos, recibían inclusive dinero. A cambio de esto, los caudillos van a apoyar a Guzmán Blanco frente a cualquier tentativa. Y así más o menos esa especie de sistema, sí, sistema más feudal, una especie de soberanía feudal del gobierno de Guzmán, y al final algo así llega a ser el Consejo Federal. Palabras más, palabras menos. Es una especie de mesa redonda artúrica, valga esta comparación exagerada desde todo punto de vista, pero comparación que va en la línea en la cual la línea que queremos decir, en la cual hay distintos hombres que controlan el país en distintas maneras. Es decir, tenemos un Venancio Pulgar en el Zulia, hasta Venancio Pulgar se pelea con Guzmán. Tenemos un José Ignacio Pulido, tenemos al general Batalla en Barinas, tenemos al Taita Crespo en Guárico, tenemos a Linares Alcántara en Aragua, tenemos a los de la costa, que ellos pactan con Guzmán, pero es una dinastía que funciona de manera autónoma y que precede a Guzmán y sigue a Guzmán en Guayana. Y esta gente, ellos todos son una especie de como en la canción un poco, creo que de Ali Primera, que en la costa un jefe civil manda más que un general. Ellos todos en su pequeña comarca son una especie de señores feudales que garantizan el orden, echan a andar hasta donde sea posible y donde les parezca razonable las reformas liberales, respetan y responden para Guzmán, de tal manera que cuando se alza a alguien como Linares Alcántara, se le quiere voltear a Guzmán, Guzmán puede decirle a José Gregorio Cedeño, usted se alza, con los otros caudillos tumban Linares Alcántara y me incorporan. O cuando se alza Rebollo en Guárico, Guzmán puede hacer el lujo de armar un ejército de 22.000 hombres, que entonces eso era cualquier cantidad de gente porque todos los caudillos responden. Esta es la alianza que hace Guzmán con los caudillos, que eso garantiza. Pero esta es la otra cara del asunto, y esto es radio y no quiero ir no quiero ser demasiado largo. Él necesita también la otra cara, la cara que Guzmán hubiese llamado civilizada, como van a llamar los adoradores de Guzmán, que son un montón, el soldado de la civilización y del progreso. Él necesita montar el Estado. Estos caudillos le garantizan el orden, y por lo menos en Caracas, en Valencia, en Maracaibo hay un Estado. Y entonces la alianza con los comerciantes. Guzmán va a hacer un gran esfuerzo para fomentar una burguesía nacional y para concitar los grandes talentos de Venezuela
en la construcción de una república y una institucionalidad allí donde sea posible. Pongo rápidamente un ejemplo, la codificación. El gran esfuerzo, en vez de Guzmán pensamos en las obras públicas, y es verdad, que son las que recordamos. El escenario en el que recientemente vimos la salida de los retratos de Chávez y el nuevo rostro de Bolívar, en última instancia es una puesta en escena, un escenario montado por Guzmán. Nos damos cuenta cómo eso se proyecta hasta el día de hoy. Pero hay cosas que se ven menos y tienen un gran impacto, la codificación. Hay unos hombres como Luis Anojo, por poner uno, que era godo, que Guzmán perdona y que están construyendo una institucionalidad republicana y liberal para el futuro, o sentando las bases para que ella comience a existir donde pueda existir o en cuanto pueda existir. Entonces esas dos alianzas son importantes. ¿Qué las combina? Las combinan dos cosas. La combinan los negocios, que Guzmán es un hombre extremadamente hábil en los negocios, él sabe manejar el dinero, sabe con los recursos que hay satisfacer las conciencias o comprarlas o doblegarlas o en todo caso entusiasmarlas. Y también en Antonio Guzmán Blanco, el hombre, que él es la suma de los dos mundos. Guzmán es el niño de Caracas, es el estudiante de la universidad, es el señorito que habla inglés y francés y que se mete a caudillo en la guerra federal, comprende la lógica del caudillo y decide reconvertirse al caudillo para que su vida no sea la vida de su papá, de un civil que no llegó a la presidencia a pesar de su liderazgo, sino para llegar a la presidencia como el jefe, como el compadre de Linares Alcántara y el compadre de Joaquín Crespo. Muy bien, muchas gracias Tomás por esta síntesis. Vamos a una pausa para mensajes de publicidad. Seguimos hablando con Tomás Estraca. Te dejaría también ahora plantear lo siguiente. Tú decías al principio que bueno, desde cuando Guzmán olfatea con la famosa frase aquella, ¿no? De los gallos, los pollos están empezando a cantar como gallos. Sí, la gallina está cantando como los gallos. Olfatea que ya está perdiendo el control de toda aquella red que él había ido construyendo. Y bueno, siente que ya la posibilidad de dominar el corcoveo el último, que fue el de Rojas Paul, ¿no? No las tiene todas consigo y abandona la escena, no sin amargura, pienso yo. Deja un país, es decir, la última década del siglo XIX es una década de extremado deterioro y de extremada decadencia. Entonces, tú decías al principio que desde cierto ángulo el intento de Guzmán puede considerarse que se salda en un fracaso en ese aspecto, ¿no? En ese sentido. Entonces yo quisiera abordar ese tema, en qué es lo que lleva a que Guzmán fracase pues en su intento y cuando abandona el país, cuando deja de predominar políticamente, pues el país le espera una década sumamente dura, que es la última década del siglo XIX. Ya regresamos. Una forma de expresar libremente las ideas y opiniones. La Linterna, por RCR 750 AM. Son las 2:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Carlos, yo sé que el sistema de recolección de basura en Venezuela es un desastre, pero ¿cuál es el problema específico? Bueno, hay dos. El primero es lo insalubre. La mayoría de la basura va a vertederos a cielo abierto en lugar de ir a un relleno sanitario. Que como el nombre lo indica, es un espacio diseñado para depositar basura de forma segura. Exactamente. Eso genera contaminación visual, malos olores, problemas de salud, incendios y contaminación de las aguas circundantes, incluso con materiales altamente tóxicos. Entiendo, pero ¿cuál es el segundo problema? La ineficiencia. Nuestro sistema de manejo de desechos sólidos no permite recuperar los materiales que se pueden reutilizar. ¿Te refieres al reciclaje de plástico, vidrio, metales, papel? Exactamente. Eso es dinero que estamos botando a la basura literalmente. Claro, porque en los vertederos siempre hay gente que trata de recuperar algo.
Pero si está todo mezclado con otros desechos es un trabajo bastante difícil. Y peligroso. Más de la mitad de la basura venezolana son desechos orgánicos. Eso se pudre en los vertederos y genera los problemas de salud, además de ser una de nuestras contribuciones al cambio climático. ¿Cómo así? Bueno, porque cuando los desechos orgánicos se descomponen en esos lugares donde hay poco oxígeno, el resultado son toneladas y toneladas de metano que se liberan al aire. ¿Metano tipo el gas natural? Sí, el mismo gas natural de las bombonas, solo que proviene de la descomposición de los restos vegetales y no de los pozos petroleros. ¿Y ese gas metano se podría poner en bombonas? Claro, en muchos lugares del mundo los rellenos sanitarios tienen tuberías que recogen el metano de la basura y lo venden como gas de cocina o de calefacción, pero sería aún mejor que la basura orgánica no llegara al vertedero. ¿Y entonces qué se hace con la basura orgánica? Se composta. Y eso es algo que la gente puede hacer en la casa con un balde y unas lombrices. ¿Cómo unas lombrices? Porque nadie quiere tener un balde de lechugas podridas en su casa. Entonces lo que se hace es tener una lombricultura. Las lombrices se comen los restos vegetales y los convierten en humus, una sustancia que no huele a nada. Y que es altamente fértil. Sirve para regar las matas, por ejemplo, o el huerto o el jardín del edificio. Claro, y es sencillísimo. En YouTube hay muchos tutoriales de cómo hacer un compostero de lombrices en cualquier tipo de espacio. ¿Y ahí se puede compostar todo? No, solo restos vegetales, porque los animales huelen muy mal al descomponer. Tampoco debes compostar heces fecales. ¿Y por ejemplo, comida que se pudre? Nada que haya sido cocinado, porque eso le sale hongo y el hongo mata a la lombriz. Y tampoco cosas que tengan sal, porque también le hace daño a la lombriz. Bueno, pero el hecho es que las instrucciones están y es una forma de reducir tu producción de basura. Por supuesto, reduces tu producción de basura y reduces tus emisiones de gases de efecto invernadero. También es un favor que le haces a los recolectores de basura, porque ya no tienen que recoger bolsas tan asquerosas. Así es, no es trivial, nuestros trabajadores del aseo sufren unas condiciones laborales muy pésimas. Y los vertederos de basura serían menos contaminantes al tener menos desechos orgánicos. De hecho, en países agrícolas como Colombia es muy común tener composteros municipales. La gente deja ahí sus desechos orgánicos y la municipalidad le vende el compost y el humus a los agricultores. Y eso hace que reduzcan sus aplicaciones de fertilizantes químicos. Lo cual no solo es bueno para el ambiente, sino que reduce el precio de la comida. Ah, bueno, fíjate. Entonces compostar los desechos vegetales en casa es una forma factible de impactar positivamente el sistema sin tener que esperar que las instituciones respondan. Así es. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIM 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Martin Luther King Jr., pastor baptista estadounidense, defensor de los derechos civiles. La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor. Debe ser exigida por el que está siendo oprimido. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Toda Venezuela es territorio magallanero. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Disfruta en el encuentro de hoy entre Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes, desde el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. 100 años. Campeones por siempre. Los
temas de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes. La Linterna, por RCR. De regreso, amigos de la Linterna, con Tomás Estraca. Le dejaba a Tomás plantear la pregunta de un hombre tan talentoso que ve con tanta claridad la realidad política que le toca manejar, con muchísimos problemas de recursos, como Tomás señalaba, sin embargo, como hemos dicho, con una gran habilidad política que logra construir esa red de caudillos que le sirve de soporte más o menos confiable. ¿Por qué se salda? ¿Qué pasa? Que esos 19, porque son 19 años de predominio, no es poco tiempo, deja una obra física importante que, como recordaba Tomás, todavía vemos en el Capitolio y el Capitolio es el emblema, pero podrían citarse otras. Y bueno, todos 19 años de pujanza, pues, y de empujar hacia el progreso entendido en términos occidentales. ¿Qué pasa? Que el saldo no espera la última década del siglo XIX hasta que llega Cipriano Castro, y que permite la llegada de Cipriano Castro al poder. Una década de decadencia, una década de deterioro, una década de mucha anarquía a su vez, que recuerda en cierta forma el periodo precisamente anterior a la llegada de Guzmán Blanco. Sin duda, yo la llamo la gran crisis venezolana de fin de siglo, y en estos días que me preguntaba alguien a qué se puede parecer lo que estamos viviendo el día de hoy o lo que probablemente vivamos en lo inmediato si no se toman los correctivos del caso, salía rápidamente a relucir a colación la crisis venezolana de finales del siglo XIX. Fíjate tú, entre 1891 y 1902, estamos hablando de 11 años. Venezuela vive algo así como 4 grandes guerras civiles. No todo fue pérdida. Al fin y al cabo, Venezuela no desapareció. Le pasó cosas terribles, pero no desapareció. Los países pueden desaparecer. Yo pongo como ejemplo un país aparentemente exitoso. En el siglo XX, Alemania fracasó con 4 estados distintos. Eso es lo que es en el transcurso de 100 años, tener 4 estados distintos que fracasen. Es decir, que eso puede pasar. Está Yugoslavia, está la Unión Soviética, hay estados que fracasan. El Estado venezolano no fracasa completamente por las razones que sea. Ahora bien, pero en lo otro, ¿por qué viene esta crisis? Yo creo que la base de esto es que no fue posible cambiar la economía y la sociedad del país en profundidad, aguas abajo. Guzmán Blanco, la mejor apuesta que él tenía, lo que hizo fue traer inversiones extranjeras, lo que hablamos hace un rato de los negocios, convertir los recursos de Venezuela en oportunidades de negocio. Oportunidades de negocio en las que él se metía siempre como socio de 2 maneras. Primero, para garantizar como garante de las inversiones para los capitalistas extranjeros. Y segundo, por lo que evidentemente fue un deseo irrefrenable de recursos. Mitad debido a una avaricia, al hombre le gustaba tener plata y se pavoneaba y se jactaba aquello de que tengo una riqueza poco común en América, es verdad. Eso lo escribió él y lo publicó en un libro. O sea, eso no es un mito, una leyenda que anda por una conseja. Eso sale una carta que él publica en un libro en el año 79. Y por la otra, porque necesita dinero para los caudillos, necesita mandar plata, dinero de los políticos de aquella época, como en las épocas posteriores, necesitan manejar sumas de dinero que no siempre quedan en sus bolsillos, bueno, porque es una ayuda aquí, otra ayuda allá, compró unas armas que hace que José Lorenzo Cedeño se alce, hacer que rehabilitar o ganar ahora la lealtad de un voluble Julián Castro, como lo logró al final. Estas cosas necesita Guzmán. Él no logra que el país cambie. El país sigue siendo, a pesar de la ópera que construye, las temporadas de ópera, a pesar de del ferrocarriles, él construye. Guzmán tiene que con los ferrocarriles de 2 maneras. Como presidente construye nada más 2. Ferrocarril Aroa-Tucacas, el ferrocarril Bolívar y el ferrocarril Caracas-La Guaira, que es una enorme obra de la ingeniería en aquel momento que dejó a los venezolanos impactados. Pero después, cuando Guzmán se va con un cargo de plenipotenciario y negocia los otros ferrocarriles. Todas estas inversiones resultaron ser improductivas o antieconómicas, o no todas, buena parte de estas inversiones resultaron ser antieconómicas porque se sostenían sobre una economía muy precaria, precapitalista, con un pequeño mercado, con una baja monetarización, una economía muy débil. Venezuela exportaba café,
café de no tan buena calidad como el que ya hemos tenido en el siglo XX, pero un café que en general se vendía bien en el mercado mundial. Pero el café tiene un problema, el café no es un producto de primera necesidad. Cuando hay una crisis, lo primero que se dejaba de tomar en aquella época era café. Entonces eso impactaba en los precios, y la caída de los precios del café a finales del siglo XIX terminaron de hacer inviables las inversiones de Guzmán. ¿Y qué pasó entonces? Resurge el caudillismo que estaba pues domesticado por... Sí, porque es que no se logra meter a los caudillos dentro de una especie de ¿cómo se llama esto? No se logra colocar al caballo del caudillismo unas riendas institucionales. No se logra meter al caudillismo dentro de una institución. Es decir, el caudillo de los caudillos, el que lo logra, es Gómez. No es que Guzmán no se da cuenta de la necesidad de formar un ejército, pasa que no tiene con qué. Él hace un código militar, hace unas reformas militares y él trata de llevar adelante, no tiene con qué. Joaquín Crespo da un paso más y crea la famosa escuela de artillería del año 95, trae algunas ametralladoras Hotchkiss, trae algunos cañoncitos. Es Gómez quien logra armar el ejército, pero claro, Gómez se monta sobre algo que ya más o menos venía desarrollándose. Entonces, claro, Gómez, él tiene unos personajes intermedios como un León Jurado, como un Vicencio Pérez Soto, que más o menos son semicaudillos, semifuncionarios, pero a Gómez lo hereda finalmente el ejército. Guzmán Blanco no tiene cómo estos caudillos meterlo en algo. Él intenta hacerlo y no tiene cómo. Es simplemente una especie de acuerdo de caballeros, una especie de omertá al estilo mafioso, como estos acuerdos de bandas que se dan en los barrios. Si queremos entender el caudillismo, podemos aproximarnos a él a través de las bandas y megabandas. Estas megabandas que hay ahorita en Venezuela, triste decirlo, triste hablar de eso, las últimas noticias obligan a reflexionar sobre esto, son instancias que son bastante frágiles en su unidad, porque ellos en torno a algún conjunto de intereses, de transacciones, pero se pierde una pieza. Que pasa en el barrio cuando matan o meten preso al que tiene algún control bueno, todos comienzan a combatir entre sí. Y eso es un poquito lo que pasa con Guzmán. Cuando Guzmán se va de Venezuela, se va para París en el año 88, deja gobernando lo que le queda del gobierno a Hermógenes López, un hombre más bien de cierto tufogodo, van a decir algunos, ahijado de Páez, y después Hermógenes López le entrega, y después Guzmán escoge a Rojas Paul. Esa transición no dura más allá de Andueza Palacio. Ya después de Andueza Palacio, todos los caudillos dicen, bueno, ¿quién va a ocupar el lugar de Guzmán? El que parece inicialmente lo puede ocupar es Joaquín Crespo, que es el otro caudillo nacional del ascenso, pero le pegan un tiro en la Mata Camerera en el 98, y entonces, bueno, esto genera todos contra todos, que no viene a resolverse hasta Ciudad Bolívar en julio del 1903. Muy bien, vamos a una pausa para mensajes de publicidad y al regreso, pues ya los últimos minutos finales del programa. Ya regresamos. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. En Caracas, solo Restaurante Los Pilones te ofrece las más sabrosas y grandes arepas del área metropolitana, y las cachapas ni hablar, por eso nadie los puede igualar. También puedes saborear el más puro batido de frutas frescas de tu preferencia. Todo esto solo en Los Pilones. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Haz tu cocina empotrada, closet o gabinete de baño y todo tipo de artefactos en Cosibela. Mejores precios en Caracas, imposible. Tenemos exhibición en El Paraíso. 20 años de experiencia. 0212-461-5578. 0414-284-5895. Cosibela, de ensueño. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más.
Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En RCR somos entretenimiento. Desconectarse un rato de los problemas nos ayuda a verlos desde otra perspectiva y encontrar las anheladas soluciones. Por eso cada tarde les traemos iniciativas, emprendimiento, salud mental, física, espiritual y sobre todo calidad de vida. Porque sí es posible vivir en Venezuela sin estrés. Sin estrés. Con Verónica Oliveros. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Por RCR 750 AM. La actualidad vista a la luz de La Linterna a través de RCR 750 AM. De regreso, amigos, La Linterna en los minutos finales del programa con Tomás Estraca sobre el liberalismo amarillo. Y yo le tenía a Tomás la pregunta, bueno, ¿cómo esos años? Porque aquí tenemos una paradoja, ¿no? De cómo se salda en un fracaso final, como, bueno, en un fracaso, vamos a quitar la palabra final justamente para darle espacio a la pregunta, de la última década del siglo XIX, que culmina en, pudiera decirse, y así lo sostiene Tomás, con la batalla de Ciudad Bolívar, que ya es el último coletazo importante del caudillismo venezolano, es derrotado con la batalla de Ciudad Bolívar, donde Juan Vicente Gómez derrota a Nicolás Rolando, y que es 1903. Y sin embargo, a pesar de que uno habla de un fracaso del proyecto modernizador de Guzmán, uno siempre se hace la pregunta, ¿qué significa para la historia venezolana ese intento, esos 19 años de intento guzmancista? ¿Qué nos deja? ¿Qué podemos aprender? Si hay alguna lección por allí, si podemos hablar de lecciones en estos casos. Todas esas preguntas, Tomás. Sí, bueno, mira, lo que dije al principio, el guzmancismo lo que hace es sentar las bases del Estado-Nación venezolano, un Estado que podría perfectamente haber desaparecido en su enorme crisis de mediados del siglo XIX, logra reconducirse con esta primera generación de venezolanos que son los guzmancistas. Es interesante, Guzmán Blanco y los que gobiernan con él, sus ministros, son todos hombres que nacen en la década del 20, en la década del 30, son los primeros que nacen y se crían en la República de Venezuela. Es una carta que le manda el papá, se lo dice, cuando el papá andaba tratando de incorporar a Venezuela a Colombia, de reincorporar, le dice, bueno, para ti Venezuela es uno más de los países, para mí es mi patria. Mi papá había nacido en la colonia, Gran Colombia, en España, pero para no perder tanto tiempo, para no alargar demasiado las cosas. El Gran Partido Liberal Amarillo, que es el nombre que Guzmán le pone al Partido Liberal y que funciona como una especie de partido único, es una dimensión importante de entender el guzmancismo. En Venezuela no había un real partido de oposición hasta que aparece el partido del Mocho Hernández, la Unión Democrática en algún momento, en los 80, pero después cuando aparece el partido del Mocho Hernández no hay oposición, todos son liberales en Venezuela. Guzmán trata de integrar esa síntesis, trata de hacer el Partido Liberal Amarillo, partido extraño, un partido que hay caudillos con gente de la élite, que Guzmán trata de tal vez de aclimatarlos, poniéndolos juntos en la misma jaula. Ese Gran Partido Liberal gobierna como partido único entre 1864, que descontemos los 2 años azules, y 1910 más o menos, pues tenemos que entender que Cipriano Castro llega dentro del liberalismo amarillo, el liberalismo amarillo fragmentado, golpeado, dividido, pero llega dentro del liberalismo amarillo, y los liberales amarillos en todos casos, si no es el partido, van a continuar en el gobierno de Castro y en el primer Gómez hasta el famoso banquete de la victoria, en que Gómez rompe con el Partido Liberal Amarillo y dice, no señora, aquí comenzó otra cosa que soy yo. Esos 50 años son los años en los que se termina de consolidar la nación el Estado-Nación venezolano. De tal manera que el gran aporte del liberalismo amarillo lo podemos medir en esto, en la existencia de un Estado-Nación en Venezuela. Muchos de los símbolos, de los valores, de las ideas que siguen caracterizando a los venezolanos, desde el Bolívar como moneda, el culto de Bolívar en general o el himno nacional, hasta dividir al país en pueblo y oligarquía, cosa que sigue presente en nuestro lenguaje político, se lo debemos al Partido Liberal. De tal manera que el balance del Partido Liberal es enorme para comprender a los venezolanos. Y se proyecta, si tuviéramos más tiempo para hablarlo, en numerosas direcciones en la vida venezolana posterior. Así que yo creo que ese es el gran balance del Partido Liberal. ¿Y lección?
¿Qué? ¿Alguna lección? La lección fundamental es que del guzmancismo es que hay que transformar de base, transformar... Bueno, la lección fue la que el país. Los positivistas la llamaron de esta manera. Si no cambiamos la constitución orgánica, no basta cambiar lo otro. Tenían razón en el sentido de que hay que cambiar, sí, la estructura del país, hay que cambiar la economía del país, hay que cambiar la gente del país. Los positivistas se desencaminaron sobre la naturaleza del cambio, pensaban que el asunto era solamente con obras públicas y blanqueando. No, la cosa era más bien en la economía, en educación, en otro asunto. Que no basta con grandes propósitos, hay que atacar los cambios de fondo. Es una lección enorme para los venezolanos del día de hoy. Nosotros, ya el gobierno ha dicho que no, que el rentismo murió. Eso lo dice Asdrúbal Batista en el 79, en un ensayo llamado Comenzó la debacle, lo dijo Pérez Alfonso, pero bueno, no se vienen a enterar ahora. Bueno, nosotros tenemos que entender esto y si alguna lección puede dar el liberalismo amarillo, es que la condición para organizar y aglutinar al país en un solo movimiento, un movimiento mayoritario, que lo encamine por una dirección determinada, tiene que ir acompañado por un cambio de fondo para que sea viable, para que sea sostenible. Muy bien. ¿Tienes algo que decir sobre la católica? Quería comentarle a los escuchas, me imagino que este programa es de gente que le gusta la historia. En la Universidad Católica Andrés Bello, probablemente sepan, yo soy profesor de allí, estoy dirigiendo la maestría de Historia de Venezuela, Historia de las Américas. Están abiertas las preinscripciones para la maestría. Entra a la página web de la UCAP, hay un link que dice preinscripciones, ahí tienen la información. Si no, pueden escribirme a testraca, mi nombre, Estraca mi apellido, que es straka, @ucap.edu.be. Ojalá que alguno que esté por ahí pensando en sistematizar su interés por la historia se anime y nos acompañe a partir del mes de marzo. ¿Hasta cuándo están abiertas las inscripciones? Las preinscripciones están abiertas hasta esta semana, no mucho más allá, y ya sí, estamos ahorita, creo que esta semana van cerrando las preinscripciones, porque era el mes de enero. ¿Página de la UCAP cuál es? www.ucap.edu.be. Muy bien, Tomás, muchísimas gracias por este magnífico programa. Entonces, bueno,